Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, vetzivanu al divrei Torah. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amin, venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh, noten haTorah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah y en esta ocasión veremos el tema los lugares de Mashiach. Bien, ¿por qué titulé así este estudio? Porque todas las veces que leemos la escritura en español nos encontramos con varios nombres de lugares de Israel sin saber realmente qué significa cada nombre. Al leer estos nombres de lugares en español, no nos dicen absolutamente nada. Y esto ocurre porque desconocemos el verdadero significado del nombre de ese lugar. Estos lugares que nos narra la Escritura son de una importancia impresionante, pero nosotros, la gran mayoría, fuimos enseñados de una manera sumamente superficial o nula. Y esto nos ocurrió porque los líderes estaban más interesados en fomentar nuestro ego que en enseñarnos la verdad. Y me refiero a que en vez de que estos líderes escudriñaran con más amor las escrituras, se preocupaban más en hacernos más orgullosos que humildes. Voy a poner solamente algunos ejemplos. A nosotros se nos decía y fuimos enseñados bajo los siguientes conceptos. Por ejemplo, tú tienes autoridad, tú puedes decretar y declarar, tú todo lo puedes, etc. Con estas frases nos inflaban más el ego y se olvidaban de transmitirnos la verdad de las escrituras. Es decir, si se hubieran comprometido a estudiar más sobre lo que significan estos nombres de lugares, hoy en día no habría tanta ignorancia referente a la palabra de nuestro Abba Yahweh. En la Escritura no hay nada que sea casualidad o coincidencia. Cada lugar donde estuvo nuestro Mashiach Yeshua o pasó algún tiempo determinado en esas zonas tiene muchísima relevancia con toda su vida. Y cada lugar por donde pasó o estuvo nuestro Mashiach tiene un nombre hebreo. Y por consiguiente tienen un significado muy especial con nuestro Mashiach Yeshua que iremos entendiendo a lo largo de este estudio. Y como dije antes, cuando nosotros leemos esos lugares en español, para nosotros no representan absolutamente nada. No tienen algún significado porque simplemente esos lugares pasaron desapercibidos cuando leíamos porque nadie nos enseñó su significado. Sabíamos los nombres de esos lugares, pero no sabíamos su significado. Por eso nos daba igual saber dónde había nacido nuestro Mashiach, dónde había crecido, dónde fue sumergido, dónde oró antes de su arresto y dónde murió. En este estudio vamos a mencionar solo 5 lugares relacionados con la vida de nuestro Mashiach. Estos nombres son los siguientes en español: Belem o Belem, Nazaret, Jordán, Getsemaní y Gólgota. Bien, vamos a ir analizando el nombre de cada lugar, primero en español y después en hebreo, para que lo podamos relacionar con la vida de nuestro Mashiach. Bien, entonces tenemos como primero Belem en español y Beit Lehem en hebreo. Vamos a comenzar entonces este estudio con la palabra que ya vimos que es Belem, y todos sabemos que en este lugar nació nuestro Mashiach Yeshua. Pero en ese mismo lugar ocurrieron otros eventos. Ahora, hacemos una pregunta.
¿Por qué nació nuestro Mashiach Yeshua en ese lugar específicamente? Bien, vamos a ver lo que significa la palabra Belem en hebreo. Dice así, Beit Lehem, casa de pan. Bien, entonces vamos a leer los siguientes versos que están en el libro de Génesis capítulo 35, verso 19 y en Mateo capítulo 2, versos 6 y 18 que dicen lo siguiente. Así que Rachel murió y fue sepultada en el camino a Efrat, esto es Beit Lehem. En Mateo dice, y tú, Beit Lehem, en la tierra de Yehudá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Yehudá, pues de ti saldrá un regidor que pastoreará a mi pueblo Israel. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamento. Era Rachel que lloraba a sus hijos y rehusaba ser consolada porque ya no estaban vivos. Bien, entonces, en el antiguo pacto, en el libro de Génesis, nos muestra que Rachel murió en un lugar llamado Beit Lehem, y el profeta Yirmeyá o Jeremías habló sobre la matanza de los niños inocentes en esta misma ciudad. Vamos a leer Jeremías 31:15 que dice, una voz se oye en Ramá, lamento y endecha. Es Rachel que no cesará de llorar por sus hijos porque ya no están vivos. Por consiguiente, Beit Lehem es el lugar donde nació nuestro Mashiach Yeshua y segunda fue el lugar donde se llevó a cabo la matanza de los niños ordenada por Herodes. Vamos a ver qué dice Mateo 2:1. Dice así, después que Yeshua nació en Beit Lehem, en la tierra de Yehudá, durante el tiempo que Herodes era rey, unos sabios vinieron desde el este a Jerusalén. Entonces, en esta misma ciudad de Beit Lehem o casa de pan, nació también el Melech David. Y sabiendo el significado entonces de la palabra Beit Lehem, podemos comprender con mayor claridad las palabras que dijo nuestro Mashiach Yeshua en el libro de Juan capítulo 6 versos 41 y 48 que dicen, al oír esto, los Yahudim comenzaron a murmurar acerca de él porque él había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, yo soy el pan que es vida. Y esto entonces contesta a la pregunta que hicimos anteriormente y que fue la siguiente. ¿Por qué nació nuestro Mashiach en ese lugar específicamente? Porque nuestro Mashiach Yeshua es el pan de vida que bajó del cielo y ese fue el lugar que escogió nuestro Abba Yahweh para que ahí naciera el regidor de todo el pueblo de Israel. Bien, vamos a pasar a la segunda palabra que es Netzaret. ¿Qué significa entonces la palabra Nazaret en español? Pues en el español no significa nada, solo es un lugar más que aparece en las escrituras. Pero ahora veamos de dónde proviene la palabra Netzaret. Y la palabra Netzaret proviene de la palabra Netzer. Esta palabra Netzer significa retoño, figurativamente a descendiente, renuevo o vástago. Entonces, la palabra Netzaret en hebreo proviene de la palabra Netzer que acabamos de ver. En este poblado o ciudad creció nuestro Mashiach Yeshua. Pero ¿por qué creció o pasó su infancia en ese lugar? Para saber más acerca de esta palabra, tenemos que ir nuevamente al Antiguo Pacto, específicamente al libro de los profetas, donde encontramos al profeta Yesaya diciendo lo siguiente. Vamos al libro de Isaías capítulo 11, verso 1, que dice así. Saldrá una rama del tronco de Ishai, un retoño nacerá de sus raíces. Bien, también estamos viendo el texto original hebreo y aquí he marcado en color amarillo la palabra netzer. Entonces ya vimos que la palabra netzer significa retoño o renuevo. Bien, ahora, esta palabra netzer también proviene de la palabra o de la raíz primaria
tsemaj. Y esta palabra tsemaj en hebreo significa brotar, literalmente o figurativamente. Brotar, crecer, florecer, fructificar, germinar, nacer, producir, salir, renuevo, retoñar. Bien, entonces, vemos aquí que el verso de Isaías capítulo 11, verso 1, dice que un retoño o netzer en hebreo brotaría de la raíz de Ishai. Este Ishai fue el padre del Melech David. Ahora veamos qué dice el libro de Mateo capítulo 2, verso 23. Dice así: y se estableció en la ciudad que se llama Netzaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por el Nabí, que habría de ser llamado un netzer, un retoño. Entonces, este retoño o renuevo, que es nuestro Mashiach Yeshua, creció y floreció en esta ciudad llamada Netzaret, hasta que llegó el momento de comenzar con su ministerio. Bien, pasemos entonces a la tercera palabra, que es el Jardén. En este lugar llamado Jordán en español, pero que en hebreo es el Jardén. Y esta palabra Jardén proviene de la raíz yarad y significa descender, y es una alusión a su pronunciada pendiente desde las alturas del Golán hacia el punto más bajo sobre la faz de la tierra, que es el Mar Muerto. Bien, aquí estamos viendo entonces la palabra hebrea yarad y significa descender, literalmente ir hacia abajo, o convencionalmente a una región más baja como la playa, una frontera, el enemigo, etc. Bien, pero además del significado físico, existe también un significado muy profundo. La historia de un hombre llamado Naamán, el arameo, es un buen ejemplo de todo esto. Al principio, él se negó a sumergirse en un río que estaba asociado con el Elohim de Israel para curar su lepra. Para él esto significaba una traición a su propia nación debido a su alto rango militar. Sin embargo, al curarse, declaró que el Elohim de Israel es único. Bien, vamos a ver esto en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 13 y 14, que dicen: pero sus sirvientes se acercaron y dijeron: si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo realmente difícil, ¿no lo hubieras hecho? Así que, ¿no tiene más sentido hacer lo que él dice? Báñate y sé limpio. Así que él descendió y se sumergió 7 veces en el Jardín, como el hombre de Elohim le había dicho que hiciera, y su piel fue restaurada y se hizo como la piel de un niño y fue limpio. Bien, entonces, en este mismo río, Elías fue elevado al cielo. Vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 6 y 11. Dice así: Elías le dijo a él: por favor, espera aquí, porque Yahweh me ha enviado al Jardín. Él respondió: como Yahweh vive y como tu alma vive, yo no te dejaré. Así que los dos siguieron. De repente, mientras ellos estaban caminando y hablando, apareció un carruaje de fuego con caballos de fuego y los separó a los dos el uno del otro. Elías subió al cielo en el torbellino. Bien, entonces, hay otro dato relacionado con nuestro Mashiach Yeshua que es también sumamente importante. En este mismo río, el Jardín, donde Elías fue elevado al cielo, en este mismo lugar también nuestro Mashiach Yeshua descendió en este río para ser sumergido por su primo Yohanan Hamadbil, o Juan el Sumergidor. Y por esta razón no hay ninguna coincidencia de que en este mismo río mucha gente, aparte de nuestro Mashiach, también eran sumergidos en este Jardín. Entonces, nuestro Mashiach Yeshua pasó su vida desplazándose por la tierra de Israel. La Escritura nos dice que Yeshua se establecía en lugares muy particulares en cada etapa de su vida.
Esos lugares no fueron elegidos al azar. Nuestro Mashiach Yeshua estuvo ahí por razones sumamente muy profundas. Pero cuando leemos las escrituras en español, como comenté anteriormente, perdemos todo el significado de estos importantes lugares. Bien, hay otra palabra que leemos mucho en español y es la palabra Getsemaní, pero en hebreo es la palabra Gad Shemen y significa prensa de aceitunas. Hay un lugar en Israel llamado el Monte de los Olivos. Y este monte lo encontramos en el verso de Mateo capítulo 26, verso 30 que dice: después de cantar el Jalel, salieron hacia el Monte de los Olivos. Bien, este Monte de los Olivos es llamado en hebreo Har HaSeitim. Y en este monte hay un lugar muy particular llamado en español Getsemaní, pero en hebreo es Gad Shemen, que significa prensa de aceitunas, como dije anteriormente, porque del olivo se sacan las aceitunas para ser machacadas en la prensa y sacar el aceite puro de estas olivas. Tanto el olivo como la higuera son símbolos muy importantes para relacionarlos con el pueblo de Israel, pero en este caso vamos a hablar solamente del olivo. En Israel, cuando el agricultor se acerca al olivo y él ve ese retoño, él mira cada rama y selecciona la más hermosa, la más fructífera, la más fuerte, la que más posibilidades tiene de convertirse en un árbol extraordinario. Las demás las corta y deja solamente esa rama, la rama más fuerte que se llama netzer. Ese netzer es el que salva al árbol y se transforma en algo extraordinario. Luego, esta palabra netzer la vemos en la ciudad llamada Netzaret, y es en esa ciudad donde fue criado ese retoño del tronco de Ishai, quien es Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. Bien, entonces, el Sheliach Shaul dijo lo siguiente refiriéndose a la raíz de David, la raíz de Ishai. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 11, verso 18, que dice: entonces, no te jactes y te creas mejor que las ramas originales, de tal modo que, si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta a la raíz, sino la raíz te está soportando a ti. Y el Sheliach Yohanan dice lo siguiente en el libro de Apocalipsis capítulo 22 verso 16, dice así: yo, Yeshua, he mandado a mi malaj para darles este testimonio a las comunidades mesiánicas. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella brillante de la mañana. Bien, entonces, siguiendo con el lugar donde se encontraba nuestro Mashiach, él estaba bajo la presión de su inminente arresto, y Yeshua imploró a nuestro Abba Yahweh lo siguiente. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 26, versos 38 y 39, que dice: y les dijo: mi corazón está tan lleno de tristeza que me siento morir. Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Avanzando un poco más adelante, cayó de rodillas sobre su rostro, orando: mi Padre, si es posible, líbrame de esta copa, sin embargo, no lo que mi voluntad, sino tu voluntad. Bien, entonces, aquí vemos que nuestro Mashiach está orando, pero a la vez también está muy angustiado. Él sabía perfectamente lo que le iba a suceder más adelante. Sabía que iba a ser golpeado, torturado y lastimado en gran manera. Ya vimos entonces que el lugar llamado Gad Shemen o Getsemaní significa prensa de aceitunas. En esta prensa eran machacadas las aceitunas para poder extraer el aceite puro de oliva. Recordemos que no hay ninguna coincidencia en las escrituras.
Por consiguiente, cuando nuestro Mashiach estaba pidiendo a nuestro Abba Yahweh que hiciera pasar esa copa delante de él, era porque Mashiach sabía perfectamente que iba a ser machacado y molido a golpes por los romanos. El profeta Yesaya dijo lo siguiente. Vamos al libro de Yesaya capítulo 53 verso 4 que dice: de hecho, él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh Elohim. Bien, vamos a pasar a nuestra última palabra. Después entonces de todo este sufrimiento que pasó nuestro Mashiach, él fue llevado a un lugar que se llama Gólgota en español, pero en hebreo es Gulgolet, que significa cráneo o cabeza. Vamos a leer lo que dice el libro de Éxodo capítulo 30 verso 13. Dice así: todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Yahweh de medio shekel, una quinta parte de una onza de plata, conforme al shekel del lugar Kadosh. Un shekel es igual a 20 gera. Bien, entonces, cada persona era contada en el censo por medio de la cabeza o cráneo y tenía un precio de rescate de medio ciclo. Los ricos no pagaban más ni los pobres pagaban menos. Esto nos enseña que cada persona tiene el mismo valor delante de nuestro Abba Yahweh y no importa el estatus económico que tenga cada persona. Vamos a ver ahora lo que significa la palabra Gulgolet. Dice así: Gulgolet, cráneo, por redondo, por implicación, cabeza, al contar personas. Cabeza, cráneo, todo hombre. Bien, entonces, con esta definición de Gulgolet, podemos decir sin temor a equivocarnos que nuestro Mashiach Yeshua pagó el precio más alto por cada cabeza humana. Y para él no importa el estatus económico de cada creyente. Fíjense lo que dice el libro de Zacarías capítulo 14 verso 4. Dice así: y en aquel día sus pies se pararán en el monte de los olivos, que está al este delante de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá al medio, la mitad hacia el este y el oeste, y una gran división. La mitad del monte se moverá hacia el norte. Bien, entonces, pregunta: ¿por qué Yahshua regresa y pone sus pies en el monte de los olivos? Pues no solo porque ese es el lugar donde él murió, sino porque es el Gulgolet, el Gólgota, el contar, el censo. Y él pagó el precio por nuestra redención. Pero aparte también es la entrada a la ciudad Kadosh. Cuando él venga por segunda vez, habrá otro censo por cabeza, por cráneo o por persona. Y ese censo o contar será para todos, unos para vida eterna y otros para destrucción eterna. Todos estos lugares que hemos visto en el estudio de hoy tienen muchísima relevancia con la vida de nuestro Mashiach Yeshua. Por eso es muy importante conocer el idioma hebreo para que podamos ser instruidos en la palabra de nuestro Abba Yahweh, que es su Torah, y su Torah es verdad, porque la verdad es Yeshua. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten Torah. Toda Rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.